Un ejemplo más de lo que es cuerpos en equilibrio. Tengo un problema donde tengo un cuerpo suspendido. Dice, determina el peso del cuerpo que está suspendido por dos cuerdas como se muestra en la figura. Y aquí me dan en el problema el diagrama el bosquejo de cómo sería la representación. Lo que a mí me va a tocar o me corresponde es pasarlo a un diagrama de cuerpo libre. Entonces lo que tengo que notar es, lo que me están preguntando es el peso de este objeto. Esto es lo que yo desconozco. Tengo que encontrarlo, para lo cual sí me dan las fuerzas que aplican las cuerdas para mantenerlo donde se encuentra. No se está moviendo, entonces también es un problema de equilibrio. Y pues tengo que situarme aquí. Este es el problema, aquí está el punto donde se están aplicando todas las fuerzas. De aquí surge el peso, recordar que siempre va hacia abajo. Y pues las dos cuerdas que están hacia arriba. Entonces si lo paso a un plano cartesiano, yo tendría la fuerza 1, que es de 51 newtons. La fuerza 2, que es de 43 newtons, y el peso que no conozco, que va siempre hacia abajo. Este sería el peso, este es el que no conozco. Ahora, para poder resolverlo, también voy a necesitar transcribir el ángulo. Aguas aquí, este ángulo está entre las dos cuerdas. Si lo quisieran ver así, es como si estuviera 30 grados aquí y 30 grados aquí, para que entre los dos sumen 60 grados. Otro detalle es que normalmente yo ocupo los ángulos no con respecto de la vertical, sino con respecto de la horizontal. Entonces es mejor que yo, en vez de anotar 30 grados, anote su complemento, que es el que me va a ayudar para hacer los cálculos, y en vez de ser 30 serían 60 grados. Y lo mismo ocurriría con este de este lado, 60 grados. Estos rojos son los que me van a servir a mí. Ahora, recuerden, esto lo puedo pasar a una tablita para poder encontrarlos. Las fórmulas, cómo iban las fórmulas para la descomposición. Bueno, para poder sumar las fuerzas, lo que tengo que notar es que las que se van a descomponer es F1 y F2, porque esas son las que quedan adentro de un cuadrante o en medio de un cuadrante. Las tengo que describir cómo queda en el eje Y y cómo queda en el eje X. Esto es lo que yo tendría que encontrar. F1 en X y F1 en Y. Lo mismo va a ocurrirme para la F2. Tengo que saber cuánto equivale F2 en X, F2 en X, y también lo que equivale F2 en Y, de la misma manera. Eso es lo que a mí me interesa conocer para poder hacer la sumatoria y poder determinar cuánto vale el peso. Bueno, para hacer este análisis, lo recomendable es que me vaya a un cuadrito, les mencionaba, donde yo pongo las fuerzas. En este caso tendría fuerza 1, que es igual a 51 newtons, fuerza 2, que es igual a 43 newtons, y el peso que no conozco. En la siguiente es la descomposición, F en X y F en Y. Bueno, F1 son 51 newtons. En X tendría que multiplicar 51 por coseno, recuerden que esto es por fórmula, coseno de 60 grados. Y para Y tendría que multiplicar 51, pero por seno de 60 grados. Lo mismo va a ocurrir para la fuerza 2. Tendría que checar que 43 se va a multiplicar por coseno de 60, que es este ángulo, por, y en FY serían 43 seno de 60 también. Aquí en este momento no le he puesto la convención de los signos, tengo que corroborar eso. La fuerza en X de la fuerza 1, esta va hacia el lado positivo de la X. Este es el lado positivo, entonces esta sería positiva. En cambio, F2 en X me quedaría negativo porque va hacia el lado negativo de las X. Esta sería menos. Para FY, ambas van hacia la parte positiva de la Y, entonces estas dos sí serían positivas. Ahora paso con peso. El problema con peso es que, bueno, de entrada yo sé que siempre va a ir hacia abajo, no va a tener una componente en X, entonces el peso en X es igual a 0. No hay pesos que se desplacen hacia la derecha o a la izquierda, siempre va hacia abajo. Entonces, todo el peso menos el peso va a ser, porque es negativo, va a estar en Y. No, es todo lo que hay. Y este pues vale 0. Ahora sí, esta sería la ecuación que yo tendría que resolver para poder encontrar la condición. ¿Qué me va a dar? El sistema es un sistema en equilibrio. Recuerden que la fórmula
me indica que las sumatorias de fuerzas tienen que ser igual a 0. Entonces quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Esto es de la parte de las fórmulas de equilibrio. Entonces ahora que he establecido que las sumatorias de fuerzas tienen que ser igual a 0 porque está en equilibrio, pues tengo que observar que al momento de sacar mi cuadro de componentes en X y en Y, pues peso queda absolutamente en Y, con lo que yo podría nada más irme por esta parte de la ecuación. ¿Qué es lo que me dice? Yo voy a tener que sumar, lo voy a poner por aquí abajo, la sumatoria de fuerzas en Y tendría que ser 51 seno de 60 más 43 seno de 60 menos el peso. Dice peso en Y, pero recuerden, nada más es una sola componente, así que lo puedo dejar como peso y esto tiene que ser igual a 0. Esta ecuación es la que me va a ayudar a determinar el peso. Lo que yo tengo que hacer es el peso pasarlo a despejar y me quedaría, lo voy a ir poniendo en la calculadora, es 51 seno de 60 son 44.16 más 43 seno de 60 me da 37.23 y esto tendría que ser igual al peso. Recuerden, el peso era negativo porque va hacia abajo, pero una vez que lo despejé, que pasa para acá con el 0, se vuelve positivo. Y entonces quiere decir que el peso tiene que ser igual a las dos componentes verticales. Entonces ya nada más sería cuestión de sumarlo. Me quedaría en 37, es 44.16 más 37.23 es igual a 81.39. Quiere decir que el peso es igual a 81.39 y como estaba hablando de fuerzas de peso sería newtons y ahí quedaría resuelto.